Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablamos de saltos en el tiempo y de bilocaciones. Estará con nosotros el buen amigo Jonathan Zúñiga, quien viene a presentarnos su nuevo proyecto, Espadas y Arados. Volvemos a tener entre nosotros a Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez, los exploradores del misterio, quien vienen a presentarnos su nuevo libro, 50 lugares mágicos de Cuenca. En su sección, Juan Miguel Marsella viene a hablarnos de la mágica noche de Walpurgis. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Todos viajamos en el tiempo. Durante este último año, yo me he movido hacia adelante un año, y ustedes también. Otra manera de decir esto es diciendo que viajamos en el tiempo a la velocidad de 1 hora por hora. Pero la pregunta es, ¿podemos viajar en el tiempo a mayor o menor velocidad que 1 hora por hora? ¿O podemos realmente viajar hacia atrás en el tiempo, retrocediendo, digamos, 2 horas por hora o 10 años por hora? El gran científico del siglo XX, Albert Einstein, desarrolló una teoría denominada relatividad especial. Las ideas de la relatividad especial son muy difíciles de imaginar, porque no son cosas que experimentemos en la vida diaria, pero los científicos la han confirmado. Esta teoría dice que el espacio y el tiempo son realmente aspectos de la misma cosa, del tiempo espacial. Hay un límite de velocidad de 300.000 km por segundo para cualquier cosa que viaje a través del tiempo espacial, y la luz siempre viaja al límite de esta velocidad. La relatividad especial también dice que ocurre algo interesante al movernos a través del tiempo espacial, especialmente cuando tu velocidad relativa a otros objetos es cercana a la velocidad de la luz. El tiempo pasará más lentamente para ti que para las personas que hayas dejado atrás. No observaremos este efecto hasta que regresemos a las personas estacionarias. Digamos que tenías 15 años de edad cuando abandonaste la Tierra en una nave espacial.
viajando aproximadamente al 99% de la velocidad de la luz, que ya es mucho más rápido de lo que podemos lograr hoy en día. Y celebraste solo 5 cumpleaños durante tu viaje espacial. Cuando llegues a casa a los 20 años de edad, encontrarás que todos tus compañeros de clase tienen 65 años de edad, están jubilados y disfrutando de sus nietos. En cierto sentido, esto significa que has estado viajando en el tiempo. Habrás experimentado solo 5 años de vida, mientras que tus compañeros de clase habrán experimentado 50 años enteros. Esta es una manera de viajar al futuro a una velocidad mayor que 1 hora por hora. Los viajes en el tiempo de cierto tipo también ocurren para los objetos dentro de los campos gravitacionales. Einstein tenía otra teoría asombrosa denominada relatividad general, que predice que el tiempo pasa más lentamente para los objetos en campos gravitacionales que para los objetos lejanos de tales campos, de modo que existen todo tipo de distorsiones del tiempo cerca de los agujeros negros, donde la gravedad puede ser muy intensa. En los últimos años, algunos científicos han usado estas distorsiones en el tiempo espacial para pensar posibles maneras en las que podrían funcionar las máquinas del tiempo. Algunas consideran la idea de los agujeros tubulares, que podrían ser atajos a través del tiempo espacial. Esta y otras ideas son interesantes experimentos del pensamiento en este momento, y tal vez no sean posibles para los objetos reales, pero están basadas en conceptos científicos sólidos. Sin embargo, en todos los viajes en el tiempo permitidos por la ciencia, no hay manera en la que un viajero pueda retroceder a un momento anterior al cual se había construido la máquina del tiempo. Es increíble pensar con respecto a los viajes en el tiempo. ¿Qué sucedería si retrocedieras en el tiempo y hubieras impedido que se conozcan tu padre y tu madre? Hubieras evitado tu propio nacimiento, pero entonces, si no hubieras nacido, no podrías haber regresado en el tiempo para impedir su encuentro. Tengo la confianza de que los viajes en el tiempo hacia el futuro son posibles. Tendríamos que desarrollar tecnología avanzada para hacerlo. Podríamos viajar 10.000 años hacia el futuro y cumplir solo 1 año durante este viaje. Sin embargo, un viaje de este tipo consumiría una cantidad extraordinaria de energía. Los viajes en el tiempo hacia el pasado son más difíciles, ya que no comprendemos demasiado bien la ciencia en la cual se basan. Dagon's an original Titan. Even before the beginning of time, he and his brothers were battling the ancient gods for supremacy over the earth. But the Titans were defeated, and all but Dagon were destroyed. Dagon was captured and imprisoned. Buenas noches y bienvenidos a Vía Incógnita Radio. Como veníamos anunciando a través de las redes sociales, hoy vamos a hablar de saltos en el tiempo y de bilocaciones, que es algo como muy exclusivo, muy curioso y uno de los temas del misterio que más desconocimiento tienen dentro de la parapsicología actual. Antes de comenzar, queremos recordaros el correo electrónico, si queréis poneros en contacto con nosotros, queréis participar o queréis dejarnos algún comentario, sigue siendo el mismo de siempre, fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Estamos disponibles vía incógnita a través de Facebook, bajo este mismo nombre, a través del resto de redes sociales con Rocío Maroto, bajo el nombre de Omega 4 Investiga. Vía Incógnita Radio está disponible en YouTube, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Edenex, la radio del misterio, y como novedad también empezamos a emitir desde TuneIn. Bueno, pues hoy está todo lleno de novedades porque no tengo a mis colaboradores, a mis buenos amigos actuales. Tengo a 2 personas que es la primera vez que están aquí, que yo ya tenía muchísimas ganas de que participaran en el programa y que entran, espero, de momento para este programa, esperemos que sean mucho más, pero entran en la parrilla del programa de Vía Incógnita. Ellos son Miguel Moraleda Angulo, fotógrafo, especialista en audiovisuales,
experimentador en Omega 4 Investiga, y además le conocí muy bien porque es la persona que tiene la sección de la Biblioteca Oculta. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Oye, un placer que estéis aquí por primera vez. Bueno, esperemos estar más veces. Por supuesto, además, hoy vamos a hablar de un tema que tengo que decir que fuiste tú el que me diste la idea. Te di la idea porque es un tema súper interesante y además no se ha tratado en ninguno de nuestros programas de Vía Incógnita todavía. O sea que hoy vamos a hablar de ello. Y además, también te voy a decir una cosa súper curioso, el tema de que tanto tú como yo, escuchando diferentes programas de radio y de podcast, nos mirábamos diciendo, es absolutamente alucinante los casos que se contaban por ahí, ¿verdad? Sí, además hablaremos de alguno de ellos ahora después. Bueno, y aquí tengo aquí a mi izquierda a Mamen Galisteo, la última incorporación a Omega 4 Investiga, experimentadora de campo y una gran apasionada de los enigmas de la vida. Buenas noches, Mamen, ¿cómo estamos? Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece el tema que vamos a tocar hoy? Apasionante, me encantan los viajes y los saltos en el tiempo y como amante del misterio que soy, es un tema que me gustaría muchísimo tratar y que se escuchara en el programa. La verdad es que es uno de los temas con un desconocimiento, porque siempre he dicho que es una temática como muy exclusiva. Es decir, ocurre en contadas ocasiones y no hay tantos testimonios y tantos casos. Entonces vamos a ver si hoy podemos llegar a alguna conclusión y ponernos también de acuerdo entre nosotros, que yo no sé si vamos a estar de acuerdo en todo. Bueno, antes de nada vamos a dejar claras unas cuantas cosas. A ver, el tiempo ya está ahí, no se va creando. Nosotros somos los que transcurrimos a través del tiempo. Es como si nosotros fuésemos un barquito de papel que viajamos por un río y ese río entero que ya está ahí sería el tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo en realidad son variables. Lo que no se puede superar es la velocidad de la luz. Nunca se puede superar la velocidad de la luz. Hay que pensar que el tiempo transcurre a diferentes velocidades. Es como si en ese río que hemos dicho antes hubiese microcorrientes pequeñas que fuesen a diferentes velocidades y entonces uno de esos barquitos fuera, que son exactamente iguales, uno fuera más rápido que el otro en ese transcurrir del tiempo. Pues esto pasa igual en el planeta que en todo el universo. Entonces, como he dicho antes, hay una ley que es inamovible. ¿De verdad son viables los desplazamientos temporales? ¿Sería indispensable tener una máquina como las que aparecen en las novelas o en las películas de ciencia ficción? Pues Albert Einstein ya formuló que desde el punto de vista físico y teórico, los viajes en el tiempo eran posibles. La máquina del tiempo que sepamos nosotros todavía no existe, pero probablemente en un futuro pues sí. Pero las deformaciones en el tiempo y que no transcurra de esa manera que nosotros percibimos pueden ocurrir de otras muchas maneras naturales y sin máquinas del tiempo. A ver, nuestros recursos naturales para poder viajar en el tiempo serían la espuma cuántica, los agujeros negros y la velocidad de la luz. El primer modo sería aumentar la espuma cuántica. Dentro de la física, el vacío absoluto no existe. Entonces, la espuma cuántica hace pequeñas distorsiones del espacio-tiempo, que tiene alrededor, y esos son agujeros de gusano. La física real nos dice que hay pequeñísimos agujeros de gusano en toda la materia, y producen el mismo efecto que un agujero de gusano gigante. Sería cuestión de ampliar uno de esos pequeñísimos agujeros de gusano de la espuma cuántica, a base de inyectarle una inimaginable cantidad de energía, ampliarlo lo suficiente para que se parezca a esos agujeros de gusano que salen en las películas. Ese agujero de gusano conectaría en el espacio dos zonas diferentes, tanto del espacio como del tiempo. Entonces, si mandáramos una nave, entraría por uno de los extremos del agujero y saldría por el otro, pero no sabríamos lo que pasaría. Ese sería uno de los modos. Otro modo sería, el siguiente, el del agujero negro. Cuando una estrella colapsa, explota hacia adentro y hacia afuera. Entonces, esa explosión hacia adentro lo que hace es que comprime toda esa materia que pilla por el camino hasta una densidad infinita y crea una gravedad infinita a su alrededor. Eso es un agujero negro. Estos agujeros negros, que lo decoran todo lo que tienen cerca, ya sean estrellas o planetas, existen. Y Einstein ya lo predijo. La proximidad de fuerzas de gravedad muy grandes hace que el tiempo se ralentice. Entonces, nuestra percepción del tiempo es la que es porque la gravedad en la Tierra está influyendo constantemente en el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo utilizaríamos un agujero negro y su gravedad para alterar el tiempo? Pues si mandásemos una nave lo suficientemente sofisticada a las proximidades de un agujero negro, ojo, digo aproximación, porque si se mete dentro, si entra o cruza, se lo traga. Pues de manera que orbitase ese agujero negro en un punto de equilibrio en el que se vea ralentizado su tiempo por esa gravedad tan grande que tiene, el tiempo de esos navegantes que están dentro de esa nave pasaría mucho más despacio
que aquí en la Tierra. Si, por ejemplo, se tiran un año orbitando y luego vuelven a la Tierra, pues a lo mejor han pasado 2 o 3 años. No es un viaje al futuro muy lejano, pero aprovechando este fenómeno de masa gravitacional, el tiempo se ralentiza. Esto está medido, es real y funciona con los relojes atómicos. Y se han hecho un montón de experimentos y funciona. Y el tercer modo es el de la velocidad. Cuanto más rápido viaja un individuo, más se ralentiza su tiempo. Pero hay que tener en cuenta que ninguna masa puede superar la velocidad de la luz. El universo no nos lo permite. La naturaleza se defiende y no va a dejar que nada vaya más rápido que la velocidad de la luz. Porque lo que va a hacer es ralentizar su tiempo. Pero bueno, no es necesario que superemos la velocidad para viajar. Lo que sí podemos hacer es acercarnos a esa velocidad que es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es como dar 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. O sea, demasiada velocidad. Se podría construir una nave gigantesca con una cantidad enorme de combustible y con un motor capaz de funcionar a tope durante muchos años y comenzar a acelerar hasta que alcance una velocidad muy cercana a la de la luz. Entonces empezaremos a notar cómo nuestro tiempo se va ralentizando y el de la Tierra sigue su transcurso normal. Sería posible hacerlo, aunque improbable. Posiblemente esta tercera forma será nuestra futura máquina del tiempo, la de movernos a velocidades próximas a la de la luz, para de esa manera conseguir hacer ese pliegue espaciotemporal y poder trasladarnos en el tiempo. Claro, está muy bien lo que está diciendo, me parece un estudio de la leche esto, Miguel, la verdad es que hay que reconocer que vaya currazo. Mamen, ¿tú qué es lo que piensas de este estudio? Yo es que esto me parece tan increíble y se lo decía antes a Miguel hablando de este tema. Me encantaría, por una parte me daría miedo vivirlo, pero por otra parte me darían ganas de sentir, de que me pasara eso a mí, para ver realmente que esto puede ocurrir. O sea, que me parece tan increíble. Pues fíjate que acabas de dar un dato muy curioso, porque esto hablándolo con Miguel, hablando de temas paranormales, que cuando hablamos de temas de esto, de los fantasmas y de estas cosas, me dijo Miguel un día, cuidado, esto de los saltos en el tiempo que no nos ocurra porque... ¿Cómo te reacciona el cuerpo realmente? Hombre, por los casos que hemos oído, realmente reacciona, que te pones en un estado de nervios que no puedes con él. Pero a mí me parecería curioso vivirlo, la verdad. Me gustaría. Y bueno, Luismi, al final es que no te he contestado la pregunta. Te refería solo de los viajes hacia atrás. Claro. A ver, aunque ya hemos visto que los viajes en el tiempo son posibles, la teoría nos invita a pensar que serían factibles solo hacia adelante. Claro. Parece ser más probable ir al futuro que al pasado. Pero esto se debe a una ley del universo, que es la ley de la causalidad. Las causas siempre preceden siempre a los efectos y nunca al revés. Entonces, si contempláramos los viajes atrás en el tiempo, nos encontraríamos con las paradojas temporales, como la famosa paradoja, que la conoceréis, de que si una persona viaja al pasado y mata a su abuela, esa persona no podría haber nacido. Por tanto, no podría haber hecho ese viaje. Entonces, por tanto, las paradojas hacen que parezca imposible viajar al pasado. Curioso. Claro, ten en cuenta que la ciencia, es lo que dices tú, la ciencia no sabría cómo hacerlo, realmente. Sí te está diciendo que teóricamente hacia un futuro sí, pero a un pasado, cuidado, estamos hablando de cosas que ya no serían teorías, serían hipótesis, porque sería un poco pensar por pensar. Pero normalmente en estos casos, cuando ha pasado esto y han viajado al pasado, no son casos propios tuyos. Estás viviendo vivencias de otras personas, en los casos que se han hablado normalmente. Nunca son vivencias personales. Relacionado con esto, de hecho, Stephen Hawking hace unos años hizo un curioso experimento para comprobar si esos viajes al pasado podrían producirse. Y se le ocurrió la idea de organizar una fiesta para viajeros en el tiempo. Entonces la fiesta se celebró el 28 de junio del 2009 en la Universidad de Cambridge y preparó canapés, champán y globos. Pero no acudió nadie. Aparte de él, claro. Y es que la fecha y el lugar de la fiesta solo se dieron a conocer al día siguiente de la celebración. Y la idea era que si algún viajero en el tiempo quisiera acudir a ella, podría hacerlo sin problemas viajando al pasado. Entonces Hawking, por supuesto, ya sabía lo que iba a ocurrir, que no iba a ir nadie. Qué curioso. O sea, es muy humorístico el caso, no le conocía de Stephen Hawking, pero te voy a decir una cosa, ten en cuenta que los viajes en el tiempo, lo que tenemos, Miguel, Mamen, es que los casos que se recogen, da la casualidad de que no es algo voluntario. Es algo que ocurre en un momento dado y como suele ser cualquier tipo de fenómeno efímero, ocurre con quien quiere, cuando quiere y como quiere. No depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros ya sería otra cosa. No, estamos hablando de que
les ocurre a personas, tenemos varios casos recogidos que vamos a citar ahora a continuación, y que dices, la persona no entiende muy bien dónde está, por qué ve a alguien vestido con una ropa antigua, o por qué se encuentra un coche antiguo, pero sí parece ser, creo que ahora me vais a responder los dos, empiezo contigo, Miguel, sí que estás de acuerdo que parece ser que siempre se regresa. A ver, todos los casos que conocemos, sí parece que todo el mundo regresa, y son casos muy curiosos. Entonces, todo esto que hemos hablado es a nivel teórico, pero los hechos no dicen lo mismo. Entonces vamos a ver estos casos impresionantes de saltos en el tiempo, desapariciones imposibles o apariciones anacrónicas que es real y sucede, aunque no conozcamos la explicación. Bueno, pues ahora vamos a empezar con Mamenta. ¿Tú has traído, Mamen, algún caso que has encontrado? Yo me he preparado un par de relatos que me han parecido bastante chulos. En realidad todo me parece chulo en este tema, pero vamos, dos así que me parecen que están muy bien y luego los cuento ahora, sí. Pues adelante. Pues nada, el primer relato que tengo, pues nada, nos situamos en una calle al noroeste de Inglaterra. Está situada en una calle llamada Ball Street, que por lo visto es una calle bastante conocida allí, en el centro de Liverpool. Pues nada, un paraje donde parece ser que estos fenómenos pues se producen con bastante asiduidad, según dicen por allí. Y esto incluso ha sido estudiado por diferentes personas y las explicaciones que se dan pues son infinitas, desde que las radiaciones solares pueden tener unas afecciones allí, un cambio de situaciones gravitacionales, pues etcétera, ¿no? Y un caso que ocurrió no hace mucho, nos ponemos en el año 2006 más o menos, un caso muy curioso que no tenemos que irnos a un tiempo muy pasado, por lo que veis, o sea, 2006. El caso es de un chico y ocurrió en esa calle que os comentaba, en Ball Street de Liverpool. Un chico que tenía 19 años de edad llamado Son, o algo así, Son, que pues estaba robando en unos grandes almacenes de allí, del centro de Liverpool, y de repente pues como le pillan, ¿no? Echa a correr y consigue salir de los grandes almacenes y el guardia de seguridad pues le persigue. Y pues la típica carrera esta de ladrón y guardia de seguridad detrás de él, intentando detenerle y tal. Entonces, pues este chico, el chico Son, pues va recorriendo varias zonas, ¿no? Entonces pasa por una calle que está en obras y pasa por un liceo y tal, hasta que al final, en su desesperación, que ve el guardia que está detrás de él pisando los talones, pues entra en una calle que no tiene salida y como muy de película, ¿no? Que perseguido ahí como en una película por el guardia de seguridad. Entonces hay constancia de que el guardia de seguridad, todo esto que estamos contando, que es verídico, que fue así, lo cuenta también él. Entonces pues el chico entra en esa calle sin salida y se ve en esa situación envuelta, así como con muchos nervios, mirando hacia todos los sitios, para ver si encontraba alguna manera de trepar por alguna pared, escaparse por alguna tubería trepando, ¿no? Para poder salir de allí, escaparse. Cuando de repente nota como un malestar, o sea, nota como un pinchazo en la cabeza, un sentimiento raro que no le impedía seguir en su intento de escapar, ¿no? Pero que se sentía raro y mal. Él lo describía así, él mismo, como un pinchazo en la cabeza. Vale, entonces llega un momento en el que, viéndose ya atrapado y acorralado por el guardia de seguridad, dándose casi ya por atrapado, o sea, se da la vuelta, o sea, para mirar detrás de él, y se da cuenta de que el guardia de seguridad porque no estaba detrás de él. O sea, él sabía que le andaba persiguiendo, pero se da la vuelta y ve que no está. Y lo daba por imposible, como diciendo, pues estaba tan cerca de mí, ¿cómo va a ser posible que no esté ahora mismo aquí detrás? Y que le haya despistado haciendo este quiebro en el callejón, ¿no? Sabía que lo tenía pisando en los talones detrás de él. Entonces se para, después de este dolorcillo que le da en la cabeza, y ve que no está el guarda y dice, bueno, pues este ha dejado de perseguirme o lo que sea, ¿no? Entonces al darse la vuelta por el callejón y salir, observa la calle por la que habían pasado corriendo, la calle del perseguimiento, digámoslo así, del guardia de seguridad, y se da cuenta, observa que las cosas no estaban igual. Ve una serie de los pavimentos, unos cambios, los suelos son diferentes, los colores incluso, se da cuenta que todo es antiguo, aquellas obras por las que pasaron incluso ya no estaban. El liceo, un liceo que ve cuando le están persiguiendo, ve que no es igual, que era como un parque en ese momento, cuando estaban haciendo la carrera de huida, o sea, no había nada igual de lo que había visto en ese momento, y había semáforos donde no nos recordaba para cruzar las calles, vamos, y la gente pues iba vestida como de años 60, él se dio cuenta y reconocía ese tipo de estilo de años 60 en su vestimenta.
Es decir, estaban en el año 2000 y nos vamos al año 60. Entonces el chico piensa, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué cosa rara es esta? Saca el móvil de su bolsillo y bueno, pues efectivamente comprueba que no tiene cobertura. Y en el 2006 pues todos teníamos móviles, pero en ese momento no tiene cobertura. Entonces al pasar cerca de un kiosco que ve, se da cuenta y mira, observa que uno de los periódicos, exactamente el Daily Post, era a fecha 18 de mayo de 1967. 41 años de diferencia. Madre mía, o sea, qué fuerte. Había retrocedido 41 años atrás en el tiempo. Entonces esto al chico le produce un agobio impresionante e incluso consiguió, y lo único que reconoció, alguna tienda y sobre todo un bar que había visto y seguía teniendo el mismo nombre del que conocía él, solo que estaba muy diferente, muy cambiado. Le entró mucho pánico y agobio, entonces contaban, en este caso, que entró en una joyería. No se sabe por qué, pero entró en una joyería el chico, a lo mejor la reconoció porque esa joyería le sonaba, y siguiera en su año donde él estaba, entonces le sonó y entró. Al entrar en la joyería volvió a mirar el móvil, porque notó en ese momento como que ya lo reconocía mejor todo, parecía que era más moderno el entorno, se dio cuenta de que ya volvía a tener un poco el entorno más correcto, digámoslo así. Y vio que había cobertura en su móvil, o sea, se dio cuenta que entró a la joyería y ya había cobertura, y al salir de la joyería ya todo había vuelto a la normalidad, ya todo, digámoslo así, ese lapso temporal que tuvo al entrar y salir de la joyería había desaparecido, había vuelto a la normalidad como era en su tiempo. Y bueno, muchos periódicos también se interesaron por la historia de este chico. Los periodistas que siguieron el caso se quedaron muy extrañados al descubrir los detalles de la construcción del liceo que daba este chico. Era imposible saber eso. Este chico tenía 19 años y no había nacido en los 60. Los arbustos que él describió, que estaban organizados de cierta manera como se hacía en los 60 y con el emplazamiento exacto de los semáforos de aquella época, de aquella década. Justo donde el chico decía que estaban, o sea, había visto todo justo como en esa década se hacía. Y bueno, pues es un caso pues de tantos que ha habido en esta calle, dicen, tan singular, que tenemos en Liverpool, interesante. A mí me pareció súper interesante este caso y es uno de los que más me ha causado impresión, el más largo así de los que he leído y más curioso. Muy curioso, además este caso yo ya lo había escuchado también, creo que tú también, Miguel. Sabemos, yo una cosa creo que aquí vais a estar los dos de acuerdo conmigo, y es que sabemos que el testigo aquí, aunque nosotros tengamos ese carácter escéptico, sí que sabemos que no están mintiendo. ¿Por qué? Porque, Miguel, tú recuerdas que hemos conocido casos en los cuales resulta que una persona no sabía a lo mejor que había ahí un bar o un kiosco en esos años y coincidía que tirando de hemeroteca sale que verdaderamente es así. Entonces sabemos que el testigo no está mintiendo, y aquí no hablamos de interpretaciones. Desde luego tiene que haber algo veraz, pero lo que pasa es que no controlamos, ¿verdad, Miguel? A ver, en este caso, hay pruebas. Hay pruebas porque el chico está... esos lugares, esas cosas de las calles que se ha tirado de hemeroteca y se han investigado, pues son correctas, pero luego hay otros hechos que han sucedido que la gente sí que miente. O sea, pero aquí sí se ha comprobado que es real. O sea, hay hechos que sí son reales porque se estudian los hechos a los testigos y ves que es real, pero hay otros que no, que se inventan. Pues yo no sé si es para conseguir fama o no sé lo que pretenden, pero casos como este sí dicen la verdad. Claro, desde luego, es curioso que cites esto porque yo no sabía que tú incluso habías escuchado o tenías de primera mano casos en los cuales había gente mintiendo. Yo pensaba, porque yo te voy a decir una cosa, lo de los testimonios, yo creo que al final la gente que se corta en decir estos testimonios es porque al final les da más problemas que agrados. Esto es así, o sea, la gente suele ser reacia a contar este tipo de cosas, al no ser que lo tenga, que para él haya sido una vivencia muy real, ¿no? Sin embargo, sí, oye, pues ya sabes cómo somos los humanos, tendemos a mentir. Lo que pasa es que si luego se puede demostrar o se puede comprobar que realmente tirando de hemeroteca no coinciden los hechos históricos con esa supuesta realidad que está diciendo el testigo, pues no hay nada que hacer. De hecho, en este caso, Luis, perdona que te corte, te iba a decir, en el siguiente relato que os cuento, precisamente hay una persona también implicada. Al final de contar el relato lo veréis, que esa persona certifica, o sea, corrobora que lo que ha dicho, lo que han pasado esta pareja que vamos a hablar es verdad, o sea, y es un policía.
Pues, cuéntamelo. Policía retirado. Vale, Sí, es que además en esa calle de Liverpool es que sucede bastante a menudo. Además este relato también ocurre en esa calle. Sí, ahora seguimos con la calle Wall Street en el centro de Liverpool, con un caso pues que data esta vez del 96, pues un matrimonio formado por Frank y Carol, que se trasladaron a Liverpool, a esta calle, a Wall Street, para realizar unas compras. Y bueno, pues una vez llegados a la calle, pues deciden cada uno irse un poco por su cuenta, pues para agilizar un poco el tiempo y hacer las compras cada uno por su parte. Entonces, pues el señor Frank pues decide irse a un taller, a una especie de tienda de repuestos de coches, y la señora Carol a una librería. Además es una librería que está ahí de verdad, actualmente, o sea, actualmente me imagino que también seguirá. La librería se llama Waterstones. Y pues Frank termina antes los recados, antes que Carol, su mujer. Entonces sale y se dirige pues hacia esa librería donde pues estaba su mujer. La había dejado allí haciendo las compras. Pues cuando Frank llega a la puerta de la librería, se da cuenta de que no había tal librería. Entonces el hombre mira, había dejado a su mujer allí en esa librería y la había visto entrar y ya no estaba esa tal librería. La tienda había cambiado y en ese momento pues lo que había era un comercio llamado Crips, exactamente. El hombre ve que pone arriba Crips. Se quedó un poco así, de hecho se da cuenta de que al llegar a la entrada de la tienda, pues retrocede un poquito más como para asegurarse de que no se había equivocado de tienda y que no se había metido en alguna otra tienda que hubiera por ahí. Para asegurarse de que donde entraba era donde había visto entrar a su mujer, ¿no? Al bajar de la acera, para alejarse un poquito para atrás, se da cuenta de que una furgoneta muy antigua, así de súper antigua, que eso no se veía por aquí en este momento, a punto de atropellarle. Cuando baja de la acera para retroceder, una furgoneta a punto de atropellarle. Una furgoneta que no pertenecía a este tiempo, ya os digo. Incluso ve que la gente iba vestida de algo que no era de esta época. Más bien, pues como los años 50, más o menos aproxima. Pues la gente, pues los hombres iban con sombrero, las mujeres con una falda de estas de vuelo, típicos de esos años. Y bueno, pues este hombre, Frank, empezó realmente pues a tener mucho miedo de toda esa situación y empezó a tener mucho miedo, pero entró de todas maneras a esa tienda, a Crips, como había visto él, porque él estaba seguro de que su mujer había entrado allí. Entonces entró para ver por lo menos si su mujer estaba allí dentro, ¿no? Tiene que ir a buscarla de todas formas. Y de todas formas, la tienda por fuera, o sea, no era ni una librería. Presentaba una serie de objetos como paraguas y era más bien como una tienda de complementos y ropa que una librería. Entonces, en la tienda ya sí que pasó, al pasar la puerta, digámoslo así, fue como atravesar esa, digámoslo así, lo que hablamos antes, puerta temporal, en el que realmente sí que entró en la librería Waterstones ya. ¿Vale? O sea, antes hablábamos de la otra tienda que vio Chris, pero al atravesar la puerta ya estaba en la librería Waterstones, donde se encontró con su mujer. Al cruzar el umbral de esa puerta, volvió a su época normal, digámoslo así. Esto se lo comentó a su mujer, visiblemente bastante alterado, que su mujer también se dio cuenta, e incluso, esto es lo que decía antes, se lo comentaron a un amigo suyo que era un policía retirado. Y este policía retirado dijo dos cosas bastante interesantes, que efectivamente antes de esa librería había existido allí un comercio llamado Crips y que casos de estos ya habían pasado antes por esa calle, que no se sorprendió absolutamente nada porque ya había pasado más de una vez y había escuchado historias anteriores en Wall Street, que es como se llama la calle, una calle bastante curiosa por lo que veis, donde incluso hay un investigador llamado Andrew Mackenzie, que pertenece a la Sociedad para la Investigación Psíquica, que han hecho bastantes estudios allí en esa calle, donde han podido corroborar con datos, por eso os decía antes, de gente que sin ningún afán de lucro, ni de protagonismo, ni de tener nada realmente que ganar ni que perder, han contado historias de estos saltos temporales en esa calle. O sea, dicen que el denominador común de allí es que todas estas personas, antes de atravesar esa, llamémosla, la puerta temporal, o realizar ese viaje en el tiempo, sí que es verdad que tienen un sentimiento como lo que os decía antes de melancolía, ven colores como que parecen difuminados o pastelosos, cambios fisiológicos en el entorno, posiblemente relacionando así su cuerpo a esa melancolía y tal,
Y ese es el denominador común de todos ellos, lo que cuentan, y en lo que todos realmente coinciden, ese sentimiento de melancolía. También un sentimiento de malestar, como dicen. Y dado casos también de personas, Luis, que han ido conduciendo por esta calle en un coche donde iban 2 personas y solamente el copiloto, el que tenía esas visiones, digámoslo así, entre comillas, y el conductor a pocos centímetros de él, nada. El copiloto podía ver la calle transformada a los años 50 y el conductor lo veía todo como normal. O sea, es que me parece súper curioso e interesante el caso este de Wall Street. No sé a vosotros, pero a mí me apasiona. Dan ganas de ir para allá. Me apasiona, me encantaría estar en Wall Street. Es increíble, es alucinante, madre mía. Pero además, Mamen ha dado un dato, Miguel, muy curioso. Cuando ocurren estos pequeños saltos en el tiempo, a las personas les ocurre un pequeño cambio físico que solo dura unos segundos. Mareos, malestares, dolor de cabeza. Es curioso, ¿no? Cómo se nota que tal vez estás entrando en ese espacio-tiempo que te va a cambiar, ¿no? La situación histórica o la situación de la fecha. Es súper curioso. Miguel, ¿qué más conoces tú qué más casos nos has traído? ¿Qué tienes por ahí? Que seguro que tienes más cosas interesantes que contarnos de estos saltos en el tiempo. Seguro. Bueno, aquí hay... Yo voy a traer uno aquí de España. Tú te has ido a Inglaterra, yo me voy a España. Aquí en Sevilla, pues vamos a hablar del anfiteatro romano de Itálica. Bueno, pues allí una pareja que va un domingo al anfiteatro de Itálica, aquí en Sevilla, están viendo todo por allí y mientras están en las galerías que hay por dentro, escuchan mucho jaleo fuera. Entonces les llama la atención porque en un principio cuando ellos estaban no había, pues había un grupito de gente, unos turistas y poco más, ¿no? Entonces le llama la atención que haya tanto barullo. Entonces, pues lo que hacen es que se asoman, salen fuera, salen a la grada y lo que se encuentran es que todo el anfiteatro está lleno de gente, están todos vestidos de romanos. Entonces ellos lo primero que piensan es que pues allí están rodando una película. Entonces ellos un poco se meten hacia atrás porque dicen, no vamos a estorbar, no sea que salgamos en plano y nos carguemos el rodaje. Entonces incluso suenan unas trompetas. Entonces lo que hacen es que se vuelven a asomar y entonces allí siguen todos con el mismo jolgorio. Hubo una cosa que les llamó la atención y es que el teatro que en un principio estaba en ruinas, cuando ellos lo ven en ese momento es que está bien, o sea, el escalonado de las gradas está perfecto, hay unas guirnaldas que adornan la zona de la barrera, está todo perfecto. Y entonces pensaron, aquí está pasando algo raro, vamos a buscar la salida y a ver si alguien nos puede decir qué está pasando aquí, pero algo chungo. Entonces cuando van hacia la salida se encuentran a los de seguridad y le preguntan inocentemente, oiga, ¿qué película están rodando aquí? Entonces claro, los de seguridad se miran como uno a otro como diciendo, estos están flipando y le dice, pues mire usted, ninguna película. Entonces a lo que le contestan ellos, joder, entonces esta gente tanta gente que hay aquí vestida de romano y todo esto que está tan arregladito, ¿a qué viene? Y le vuelven a decir, pues mire usted, aquí no hay nadie, acompáñeme y vamos a ver lo que pasa. Entonces efectivamente cuando la acompañan a la grada, vuelven a salir a la grada, ven que está todo en ruinas, que hay un grupo de turistas, que no ha pasado nada, no hay nadie, no hay ningún vestigio de lo que habían visto. O sea, me parece alucinante, pero claro, estos no son los únicos que han tenido la oportunidad de verlo. Hay muchas más personas que les ha ocurrido lo mismo, tanto en Sevilla como en Cádiz, como en Mérida. Y curioso porque estas construcciones romanas, pues varias personas han tenido estas mismas experiencias. Me parece muy, muy flipante, vamos. Madre mía. Fijaros lo que nos están contando Miguel, Mamen, súper curioso. Y yo me pregunto, las personas que estén en aquella época, madre mía, ¿os imagináis que interactúan con estas personas del futuro y dicen, qué raros, que lleva un chándalo, un vaquero, que llevan estos vestidos, que tiene que ser la leche? Porque claro, también hay casos de interactuación, ¿no? ¿En serio? Realmente yo no sabía que habían interactuado con personas... Sí, yo no conocía muchos hasta que he rescatado este caso, que le voy a resumir porque es muy amplio, y es el caso de Annie Morelly y Eleanor Franz. Visitaron París en el año 1901, en su paseo empezaron pues a sentirse diferentes, y físicamente decían que no se terminaban de encontrar bien, ¿no? Pasados unos momentos, aparecen repetidamente pues 2 hombres. A medida que los hombres se acercan, las damas se dieron cuenta que vestían ropas pues, como muy anticuadas, como muy pasadas de moda, ¿no?
Y resulta que al acercarse a los hombres, las mujeres les preguntaron a ellos cómo llegar a la zona de Petrianon, creo que se pronuncia así. Y sin hablar, los hombres no hablaron, les hicieron una indicación como diciendo tenéis que ir por allí, ¿no? Entonces estas mujeres se meten por un camino que no les suena absolutamente de nada y llegan a una pequeña casa donde se encuentran a una anciana que está haciendo unos dibujos. Y ven que esta anciana lleva una bufanda y de hecho llegaron a ver incluso en esa zona un carruaje antiguo que decían, este carruaje no, de esto de dónde salen, ¿no? Ellas estaban como confusas y en todo el momento indicaban que no se encontraban bien, que estaban como mareadas, revueltas del estómago y con dolor de cabeza. 3 meses más tarde, Amy y Eleanor se reúnen para hablar de su experiencia, ya habían vuelto, digámoslo así, a esa época actual, y las dos señoras se dieron cuenta de que habían experimentado algún tipo de fenómeno relacionado con el tiempo. Investigando más a fondo, se dieron cuenta de que en realidad el día que habían visitado los jardines de París correspondería exactamente al año 1789, debido a que la mujer que observaron dibujando correspondía a la imagen de María Antonieta sentada exactamente en el mismo lugar. El pequeño puente que había allí correspondería al año 1789, que en el año 1900, en la época actual donde ellos estaban, ya no existía ese puente, y además de otros tipos de detalles que ellas consiguieron describir a la perfección sin tener ningún conocimiento a fondo de la historia. En el año 1911 publicaron un libro que se llama An Adventure, bajo los seudónimos de Miss Mauron y la señorita Lamont, siendo esto una prueba de lo vivido por estas mujeres. El perfil de estas dos mujeres era excelente, hay que indicarlo, ambas títulos profesionales en Oxford, hijas de pastores anglicanos y de extrema rectitud. Por la anterior razón, no se le puede atribuir una historia de fantasía, no es algo que hayan imaginado, y más que han escrito luego otros 2 libros sobre este caso, que son Los fantasmas de Trianon y La leyenda de Trianon. Se documenta plenamente por los archivos finales de la época del año 1700 planos de cómo era Petit Trianon en aquella temporada, los vestidos y las construcciones, y habían, hablando claro y en plata, habían atinado absolutamente en todo. Súper curioso, ¿verdad? Porque escribieron, aparte del primer libro, luego escribieron el mismo libro, pero ya con sus nombres reales. Pero ese primer libro lo hacen preservando su identidad bajo seudónimos, dada la relevancia de sus cargos profesionales. O sea, que ya no buscaban en ese momento ni fama ni... Hicieron bajo seudónimos. Lo que sí es verdad que luego los volvieron a escribir ese segundo libro. Además, ese segundo libro hizo el prólogo Jean Cousteau y se vendió bastante bien el libro. Muy curioso, fíjate que claro, ahí primero aciertan con hemeroteca, escriben un libro y se ponen seudónimos, y no es hasta que ya pasan unos cuantos años que deciden, oye, parece que ya se ha normalizado la cosa, parece que no tenemos ningún riesgo aunque nos dediquemos a cierto campo, y podemos decirlo ya en otros 2 libros posteriores. Me parece que es súper curiosa la historia. Más, sostuvieron durante toda su vida que esa experiencia había sido real. Ahí sí que ya lo confirmaban a cielo con cielo. Pero bueno, los oyentes, si quieren sorprenderse todavía con algún caso más, también Miguel ha rescatado un último caso también muy curioso. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es lo que has encontrado por ahí? A principios de 1909, 4 señoras que venían de Australia, y además 4 señoras de vida ejemplar, comienzan a hacer un viaje turístico por Alemania. Cuando visitan Colonia, se alojan en el Hotel Dom, en 2 habitaciones dobles que estaban comunicadas por una puerta que dejaban abierta. Antes del amanecer, una de las mujeres despertó al notar una luz brillante que caía sobre los pies de su cama, situado en un rincón de la habitación, entre la ventana y la pared. La luz parecía entrar por un pequeño ventanuco que había cerca del techo. Sin embargo, ella estaba segura de que allí no había ninguna ventana cuando se fue a la cama. La luz era continua y persistente. Entonces despertó a su amiga y a las otras 2 de la habitación contigua. Las 4 se quedaron contemplando aquella luz misteriosa. Al cabo de un rato, la más audaz se ofreció a subirse a la cama para tratar de averiguar de dónde provenía tan extraña iluminación. Se puso de puntillas sobre la cama y miró a través de la ventana, y vio en la parte inferior una gran sala señorial con una alfombra de junco y varias mesas de caballete dispuestas a lo largo de toda la habitación, con los restos de lo que parecía haber sido un gran banquete. No había ni el menor rastro de presencia humana. Podía ver la fuente de luz que iluminaba la sala y que entraba en su habitación por ese pequeño ventanuco. Después de esperar un tiempo por si veían a alguien, al final se cansaron y decidieron acostarse. Cuando se despertaron por la mañana, comprobaron que esa pequeña ventana ya no estaba. Madre mía, chicos, la cantidad de casos. Y aquí solo estamos
rozando un poquito la superficie de qué es lo que no habrá por ahí. Uno de los o sea, estos son los muchos que habrá por ahí que dicen que también hay gente que no lo ha querido contar, por lo que yo he escuchado también. De que hay muchos casos por internet, también dicen, para buscar, pero que otras personas tampoco quieren mucho como contarlo, pues no sé. No, es así. De hecho, yo lo que recomiendo a todos los oyentes que nos estéis escuchando, si queréis también un caso de una persona anónima que toqué relativamente hace poco, tenéis que iros a unos capítulos más para atrás, a la sección que se llama Al calor de la hoguera, donde cierto anónimo, una persona que se dedica a la música conmigo desde hace muchos años, contó algo que, oye, yo lo interpreto que tiene que ser así que iros y echarle una escucha si os gusta este tipo de temáticas. Y vamos a tocar muy brevemente otro tema, ya no tiene que ver tanto con el espacio-tiempo, sino con la capacidad de ciertas personas de poder, entre comillas, duplicarse, el fenómeno de la bilocación. Miguel, ¿tú habías escuchado este...? Bueno, para el que no conozca el término que describe es el término que describe el fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría ubicado físicamente en dos lugares diferentes al mismo tiempo. A ver, esto para muchos escépticos, esta idea puede sonar a ciencia ficción, pero para la mecánica cuántica supone un amplio campo de investigación plagado de misterios y contradicciones. Me parece súper... Madre mía. La leche. Si cuesta trabajo estar en un sitio, imagínate en dos. De hecho, muchas algunas de los testimonios que dicen no son conscientes de qué ocurre. O sea, la persona que dice, oye, que te he visto aquí pero te he visto allá, es como que dices, si no he estado aquí. Eso yo me muero, vamos, si me ven en dos sitios a la vez. Hombre, pero tiene que ser la leche. O sea, Dios. Decir, no, que varias personas están seguras que has estado en varios lugares en la leche. Fuerte, fuertísimo. Miguel, ¿qué datos tienes por ahí que nos entren dentro de la física, por ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, en 2019 un equipo de científicos de la Universidad de Viena, en colaboración con la Universidad de Basilea, pues consiguieron efectuar una superposición cuántica relativamente masiva. Podríamos decir que la superposición cuántica es, en el ámbito científico, un fenómeno similar al de la bilocación. Esta propiedad del mundo cuántico permite que un objeto tenga dos o más valores observables a la vez, es decir, la posición, la velocidad, la rotación, etc. Y el físico Marcus Arndt fue el encargado de dirigir este importante estudio, en el que ha llevado por primera vez a una molécula de casi 2000 átomos, construida con una mezcla sintética de elementos, a una superposición cuántica, logrando que esté en dos estados diferentes a la vez. Pues fijaros, o sea que incluso hasta dentro de la ciencia no terminan de descartar que esto sea posible a través de la física cuántica. Es súper curioso. Yo he conseguido un pequeño caso, que es el caso, curiosamente, muchos de los fenómenos de bilocación siempre van enlazados generalmente, yo creo, o por lo menos los primeros, a temas y conceptos totalmente religiosos. Sí, pero he de decirte una cosa, que la bilocación vista desde el punto de vista místico o por intervención divina tendría la consideración de milagro, y eso explicaría los casos, como dices tú, que aparecen en la Biblia, o de situaciones de santos que lo practicaron, pues como San José de Cupertino, Sor María Jesús Ágreda. Pero ¿cómo nos explicamos casos como el del almirante Tryon? Pero bueno, te voy a dejar que cuentes tú lo de los santos. Vale, sí, porque es curioso, porque precisamente, efectivamente, es que la Iglesia, ya sabes, una cosa de estas te la va a dar como milagro, no te la va a sostener jamás, porque no, dentro de la ciencia. Pero bueno, es el caso de San Alfonso de Ligorio, el mejor ejemplo de bilocación, según esto, por lo ampliamente documentado que se conoce dentro de las tradiciones occidentales. San Alfonso de Ligorio, que nació en el año 1696, falleció en el año 1787, quien tras un estado catatónico provocado por el éxtasis místico, como decías tú, Miguel, de 3 días de duración, recobró el conocimiento, expresando a los asombrados frailes presentes con el que convivían en el convento, y dijo esto: he estado asistiendo a su santidad mientras estuvo en agonía, ahora ya descansa con Dios. Transcurrido un tiempo llegaron noticias al alejado monasterio. Con aquellas fue comprobable lo dicho por Alfonso. El Papa Clemente XIII había fallecido tras 3 días de agonía mientras tomaba las manos de su ferviente discípulo, el monje Alfonso. Es decir, realmente se pudo comprobar, según esto, que este monje estaba en ambos lados, una asistiendo al Papa y otras en el convento en el cual vivía, vamos. Bueno, pero yo quiero escuchar a Miguel a ver eso que nos tenía que contar, que se ha quedado a media. Sí, que se ha quedado un poquillo, y además es un caso un poco más modernete, ¿no? No tiene que ver con santos, tiene que ver más bien con física. Bueno, esto va para el año 1893. El almirante Tryon se hundió con su barco Victoria
en las cercanías del puerto de Trípoli, y al mismo tiempo, a miles de kilómetros, en Londres, su familia y cientos de invitados que participaban en una fiesta le vieron cruzar por el salón a grandes pasos. Entonces, digo yo, ¿sería posible la emisión del fantasma del propio organismo y su proyección en otro lugar? Pues es un misterio, el que la imagen palpable y corpórea de una persona pueda llegar a materializarse en dos lugares a la vez. Claro, entonces, pero cuando nos multiplicamos, digámoslo así, o nos dividimos en dos lugares, por eso a eso le llaman fantasmas realmente. ¿A que una persona aparezca en dos sitios diferentes? No, porque además es curioso, muy bueno el dato que has dado, porque se sostiene que la bilocación no tiene que ver ni con gente translúcida ni con cosas incorpóreas, sino es que estás viendo una persona real, de carne y hueso totalmente, con la cual puedes interactuar, incluso físicamente tocarla. Es que es súper curioso. Mía, o sea... Es súper curioso. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no tendríamos para muchos más programas si queremos seguir tocando casos. Solo me queda agradecer a mis dos colaboradores, grandes amigos míos, que espero que, de verdad, me ha encantado que estéis aquí y ojalá podáis estar en un futuro aquí en Vía Incógnita. Miguel Moraleda Angulo, muchísimas gracias por estar en Vía Incógnita Radio. Gracias a ti y un saludo para todos los oyentes. Despedimos a Miguel, pero no le despedimos porque dentro de un rato él se va a preparar su sección de la biblioteca oculta, así que estaros muy atentos, que está chulísima para los que queráis descubrirle. Y aquí, pues a mi buena amiga Mamen Galisteo, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Incógnita. Gracias a ti, Luis. La verdad, un placer estar aquí. Gracias a todos también los que nos escuchan y que se estén suscribiendo tanto a este programa, porque es una maravilla, cada día está más interesante y todo un placer estar aquí. El placer es nuestro, yo creo que sí. A todos los oyentes os dejamos unos segundos de pausa y pasamos a la siguiente sección. Estás escuchando Vía Incógnita. El buen amigo Jonathan Zúñiga, a quien ya conoceréis de la sección Meigo Dotea como harto conocedor de la historia y de los enigmas de Galicia, quiere presentarnos su nuevo proyecto, Espadas y Arados. Jonathan, bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Buenas a todos y todas, soy Jonathan Zúñiga, algunos seguramente ya me conoceréis por colaborar aquí en Vía Incógnita Radio y sobre todo con Luis, gran amigo de corazón, aunque sea yo de tierras un poco más lejanas, un poco más norteñas, de la zona del fin del mundo, y os quería presentar, ya que Luis me ha dejado un poquito de espacio en su gran programa, un proyecto que estoy llevando a cabo, que es sobre todo una parte importantísima de la historia, no solo de Galicia y el noroeste, sino de lo que es la península ibérica y la propia España, que es el olvidado reino de los suevos, el reino de los suevos de la Gallaecia, que así fue como se le llamaba ya en su último periodo, pues fue un reino que tiene el honor de haber sido el primer reino medieval europeo en tiempos de época romana, no solo de poder elegir reyes con capital, sino de acuñar moneda propia, el primer reino que tuvo
dentro de lo que era el Imperio Romano de Occidente de aquel siglo V, un rey católico, no solo cristiano, sino católico, y que a día de hoy aparece pues en la historiografía, sobre todo española, totalmente marginado. Este pequeño proyecto nace de que en Galicia sí tenemos bastante repercusión histórica de este reino, hay bastante información, muchos historiadores se fijaron en él con el paso del tiempo, pero es casi toda información en galego, es decir, en castellano. Poca información podemos sacar. Esto hizo que, buscando información en canales como de aquí, de podcast y demás, a nivel español, en castellano, lo poco que hay es realmente marginar aún más al reino de lo que fue, como si fuera algo que pasó, sí, duró 177 años en el noroeste de la península ibérica, pero que los suevos eran poco menos que una panda de saqueadores y cuatreros, por decirlo de alguna manera. De esa manera, pues me puse a trabajar. Llevaba muchos años, desde casi que era muy joven, estudiando el reino suevo, y aparte como gallego, ya fuera de la historia, de las crónicas que existen de la época, aparte hay dos cronistas importantísimos de ese periodo, no solo a nivel de la península ibérica, sino a nivel del Imperio Romano, que es Paulo Orosio y Iracio de Chaves, que son dos personas relacionadas con la Iglesia, uno obispo, que escribieron en ese periodo y son dos de las fuentes más valiosas a nivel Imperio Romano para saber lo que pasaba en ese tiempo. Y ambos, por aquella, eran galaicos, es decir, no que sean gallegos, sino galaicos de la zona de la Gallaecia. Entonces, son dos visiones aparte diferentes de lo que pasó en esos sucesos en el siglo V, cuando llegan los suevos a esta zona de la península ibérica, la antigua provincia romana de la Gallaecia, y sacarlo un poco a la luz de que fue un reino que en sus casi 2 siglos de historia, pues como cualquier otro reino, tuvo reyes, alianzas, conflictos internos, conflictos externos, reyes mejores, reyes peores, problemas con las aristocracias locales, pactos, paz, trabajar juntos también con esas aristocracias locales, conversión al cristianismo, es decir, lo que es un reino medieval, y aparte que estamos hablando del primero, en ese caso, de Europa. Y a esto también habría que añadirle que al ser de aquí, gallego, y al ser, bueno, pues gustarme y tener sensibilidad con estos temas, y también con temas como es el misterio, el ocultismo, pero también los mitos y las leyendas, sacar dentro del reino, pues eso, mitos y leyendas que quedaron de aquel tiempo, posible arqueología que es de aquel tiempo, bueno, posible no, arqueología que es de ese tiempo, que nos da muchas pistas, pero que fuera de Galicia realmente no se conoce, y nos daría mejor entender no solo lo que fue el reino suevo, sino cómo fue la llegada de los germánicos a la península ibérica y cuál fue el impacto en la sociedad, economía y demás de los antiguos hispanos-romanos. Entonces, de esta manera, si queréis escuchar este podcast, que lo dejaremos aquí, el nombre se llama Espadas y Arados, que es una famosa frase del cronista, que es uno de ellos, que os dije antes, que era Paulo Orosio, que dijo allá por el año 414 más o menos, que los suevos, una vez que llegaron, cambiaron las espadas por los arados para buscar un buen camino juntos. Pues yo me quedo con esa parte buena del reino, aunque también tuvo partes malas, para darle título a este nuevo podcast, Espadas y Arados. Estás escuchando Vía Incógnita. Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez, del programa radiofónico Misterios en Viernes, y nuestros amigos los exploradores del misterio vienen a presentarnos su nuevo libro, 50 lugares mágicos de Cuenca, que viene de parte de Ediciones Sidonia. Es mejor que os lo cuenten ellos mismos. Así que Miguel, Seila, bienvenidos a Vía Incógnita, y este espacio es para vosotros.
Pues lo primero de todo, dar las gracias a nuestro amigo Luis Merino por dejarnos promocionar o hablar de nuestra última criatura, 50 lugares mágicos de Cuenca. Y está conmigo, yo soy Miguel Linares, está conmigo Seila Gutiérrez. Seila, hola. Muy buenas, chicos. Bueno, pues vamos a comentarle a Luis un poco por qué ha surgido la idea del libro, ¿no? Y qué podemos encontrar en ello. Venga, Seila, cuéntanos cómo fue el origen del libro. Pues el origen del libro, al final, fue muy diferente del producto, ¿no?, que tenemos en nuestras manos de este nuevo bebé, porque nosotros queríamos recopilar todos los hechos sobrenaturales, anómalos, que nos habían llegado desde que vivimos aquí en Cuenca, porque nosotros somos vallecanos, llevamos unos 6 años viviendo en este maravilloso lugar, en esta ciudad que es muy mágica, de ahí esos 50 lugares mágicos de Cuenca. Y como os decimos, ¿no?, pues todo comenzó por intentar, ¿no?, agrupar todos esos casos paranormales, anómalos, sobrenaturales, como hemos dicho, pero al final nos llegó la propuesta de que si queríamos formar parte de la colección de 50 lugares mágicos, y quién iba a decir que no, una guía en el que la gente puede conocer tu ciudad, ese lugar que tanto amas, ese lugar con tantos callejones, con tantos misterios y sobre todo tan mágico. Porque Miguel, cuando decimos mágico, no solo nos referimos a algo que tiene poderes, en este caso, o que ha ocurrido algo sobrenatural, ¿verdad? Claro, porque mágico puede ser, por ejemplo, ir al cine, ¿no? La magia del cine o la magia de leer un libro. Entonces hemos seleccionado 50 lugares que son mágicos, bien sea porque han tenido una historia extraña, bien sea porque es un lugar muy antiguo, tipo cueva o tipo templo, bien sea porque es un lugar que el hombre ha hecho que sea mágico, como puede ser ese Museo de los Troncosaurios en Buenache. Y hemos seleccionado pues esos 50 lugares a los que hemos visitado todos, que nos hemos desplazado, hemos sentido las sensaciones que tendría alguien si fuera allí. Hemos obviado algunos, otros los hemos dejado en un lado porque ya se habían publicado en otro libro, y hemos querido seleccionar pues esos 50 lugares que la gente pueda ir, además con las coordenadas, que pueda ir con el libro, que pueda ver lo que encuentras, esas fotografías que hemos incluido en cada capítulo. Hay mínimo una fotografía para que la gente sepa el lugar donde va a ir, pero lo que queremos es que la gente vaya y sienta esa magia, ¿no?, de desplazarse a ese lugar y verlo tanto de día como de noche. Hay algunos sitios que solamente se pueden ir de día, como puede ser el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Cuenca, pero otros, como la Torre Mangana, se puede ir tanto de día como de noche, y lo que queremos es que el lector o el viajero o el guía que va con ellos, pues en esta ocasión nos encantaría que fuera el libro, pues que disfrute de este lugar, ¿verdad, Seila? Sí, además decir que no solo nos hemos centrado en la ciudad de Cuenca, sino todo en la provincia, y también hemos querido rescatar algunos lugares, algunos enclaves mágicos que se encuentran en pueblos muy chiquititos que están abocados a la desaparición, y no queremos que sea así, porque son muy ricos, porque suman, y yo creo que merece la pena conocer la historia de estos lugares. Por contaros alguna historia así muy por encima. ¿Cuál es tu favorita? Mi lugar mágico favorito, ya lo he comentado en varios sitios, es Buenache, pero como estamos en Vía Incógnita y hablamos más de temas paranormales o temas extraños, voy a hablar de un lugar que se puede visitar todos los días, pero que tiene una historia detrás un poco fantasmal, digamos. Es el Museo de las Ciencias Naturales. Lo tenemos arriba en el casco antiguo. Además, cruzando este museo, pasando por sus puertas, aparte de que hay una pequeña plaza donde se hacen obras de teatro, se proyecta cine en verano. Por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de ver Nosferatu hace un par de años allí. Pues ese lugar antiguamente tuvo una historia, estuvo abandonado hasta que se lo cogieron y lo remodelaron y hicieron el museo, y dio una historia fantasmal. Incluso en los años 70, 80, cuando estaba abandonado, ya decían que fue varias personas que se metieron allí a pernoctar, varios artistas cogieron el lugar y lo que hicieron fue la llamada Sala Alta, donde exponían obras, y ya decían que allí ocurrían cosas extrañas, que se oían pisadas, que ocurrían cosas anómalas. Pero en las obras de remodelación incluso los obreros decían pues que dejaban un martillo en un sitio y al día siguiente no estaba, pero bueno, como eran varios compañeros, pues al final que pues no sabían si era una broma o si realmente ocurría algo allí extraño. Pero ya cuando el Museo de Ciencias se abrió y cuando están allí los vigilantes, muchos de ellos han dicho que han visto cosas extrañas. Un caso que nos llegó de primera mano fue el de un vigilante que iba con su traje, y cuando fue andando haciendo la ronda se reflejó en un espejo y apareció con otra ropa completamente distinta. Dicen que no es extraño subir en mitad de la noche, a lo mejor a las 3 o las 4 de la mañana, y ver al vigilante en la puerta porque tiene miedo a estar dentro. Hay varios casos, pero nos llegó un caso muy muy interesante de un grupo que fue al museo a hacer una experimentación, a ver si podían contactar con esa supuesta entidad que estaba allí, y realizando una ouija entraron en contacto con una especie de alquimista árabe que dicen que había estado viviendo, él decía que había estado viviendo en ese lugar cuando era un templo, y que su cometido era que seguía allí hasta que ese lugar no fuera un lugar de sabiduría.
Esto ocurrió antes, al principio de abrir el Museo de Ciencias Naturales. No sabemos si ahora en la actualidad ese alquimista ha abandonado el lugar, porque al final es un lugar de sabiduría, es un sitio donde la gente va a aprender, es el Museo de Ciencias Naturales, pero siguen diciendo pues eso, que esos ascensores se mueven solos, que algunos perros no van a determinadas zonas, etcétera, etcétera. Es un caso clásico de fantasmas de aquí, no es el único que hay aquí en la capital, también está el edificio Iberia, por ejemplo, pero lo queremos rescatar más que nada porque Vía Incógnita sobre todo toca este tipo de fenómenos. Seila, ¿y tu lugar favorito? Pues es muy complicado como podéis entender, pero bueno, ya que te has quedado en la ciudad de Cuenca voy a elegir, y también me resulta muy, muy, muy complicado, como digo, me quedaría por supuesto, ¿no?, con el archivo histórico que fue la antigua sede de la Inquisición, donde en unas remodelaciones se encontró en una celda 14 versos de un condenado que se despedía de su familia y que demostraba o quería demostrar su inocencia. También me quedaría con esa supuesta bruja que está enterrada en los escalones de la iglesia de San Pedro. Me quedaría con los casos de las emparedadas dentro de la catedral. Pero me voy a quedar con uno muy especial y creo que Luis sabe perfectamente cuál es. Mi sitio favorito de Cuenca es Torre Mangana, un lugar que formaba parte de la fortificación de Cuenca, que incluso algunos legajos nos dicen que fue usado como catapulta, como defensa, como torre de vigilancia, pero fue construida, levantada encima de los restos de una antigua sinagoga, de la iglesia de Santa María. Pero lo que me atrae de este lugar, Miguel, es que supuestamente aquí era el lugar exacto donde por la noche se reunían las brujas. Decir que Cuenca en el pasado sufrió una psicosis muy fuerte, brujeril, en la que por la mañana los vecinos se levantaban del barrio de Mangana con ganado muerto, con tejados, ¿no?, desbaratados, que decían, ¿no?, que sobrevolaban estas brujas por la noche sus casas. Incluso hay casos documentados de muertes de niños. En este caso también se achacan a las brujas, que fueron muchas de ellas procesadas por la Santa Inquisición. Pero este lugar era el exacto, por eso digo que me llama tanto la atención, para la reunión de estas mujeres sabias. No sabemos, mujeres adelantadas a su época, en muchas ocasiones mujeres que habían perdido a sus maridos y a sus hijos y no tenían dónde ir, y sí parece que se iban juntando. Pero hay un caso muy curioso que está documentado, es una historia en la que un muchacho llamado Julián, pues una de estas noches sintió muchísima curiosidad y decidió envalentonarse y ver qué ocurría. Dice que cuando llegó allí, la escena nos describe como un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, todas con toquillas, pues parece que en un momento dado se la quitaban y empezaban a azotar el suelo, entonando y cantando unas pequeñas melodías que él no entendía muy bien, solo que en algunas ocasiones parece que hacía no esa adoración al diablo, lograba entender la palabra Satán en algunas de esas estrofas, y en un momento dado este chico se fue acercando una vez un poquito más, hasta que una de estas mujeres se percató de la presencia de Julián, se acercó a él, del bolsillo sacó algo, extendió su mano, la abrió, sopló, y Julián se despertó al día siguiente en la puerta de su casa. No sabe muy bien qué ocurrió, si perdió el conocimiento, si aquellas mujeres le llevaron hasta ese lugar, pero yo creo que es una de las muchas historias que podemos contar de Torre Mangana, que hace que Cuenca sea un poquito más mágica. Y no solamente estos dos casos, tenéis desde cultos a dioses antiguos, ermitas abandonadas, dejados de la mano de Dios, nunca mejor dicho, yacimientos, mosaicos romanos, exacto, museos al aire libre peculiares, como os he dicho, ese museo de los troncosaurios o el museo de los zoolitos, mausoleo, Huete Priego, que huelen a historia y huelen a magia, que yo creo que son lugares donde las leyendas han crecido y nos han llegado, como la leyenda de Zobella, que se convirtió en serpiente, ¿verdad?, por el hechizo de una bruja, o incluso monumentos a la vida y trayectoria de grandes cantantes que fallecieron en Cuenca. Así que esperamos que os haya explicado un poco la curiosidad, que si disfrutáis de este 50 lugares mágicos o no disfrutáis de él, no lo digáis, nos lo hagáis llegar o se lo hagáis llegar a Luis, porque nos encantaría que viajarais gracias a este libro y conocierais tanto Cuenca como su provincia, porque tiene muchas historias que contar. Mil gracias a Luis y a todo el equipo de Vía Incógnita, ha sido un placer contar nuestras pequeñas aventurillas en este libro de 50 lugares mágicos de Cuenca, y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
Estás escuchando Vía Incógnita. Juan Miguel Marsella es investigador y escritor de 2 libros, 50 lugares embrujados de Madrid y 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, de Ediciones Sidonia. Hoy viene a hablarnos de una noche mágica, la noche de Walpurgis. Juan Miguel, bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Hoy es una de esas noches mágicas del año. Hoy es noche de aquelarres, hoy es noche de brujas. Estamos en la noche de Walpurgis, en muchas zonas de Europa muy celebrada desde hace muchísimos años, pero además siendo una fiesta milenaria, ya que nuestros ancestros creían que esta noche era ese paso de la primavera al verano. Estamos adorando al dios Belenos, estamos en Beltane. Santa Walpurga fue una monja inglesa nacida en el siglo VIII, era pariente de San Bonifacio. Walpurga se convirtió en abadesa de la orden benedictina de Heidenheim en el año 754. Ya por esas épocas tenía fama de santa, puesto que era gran conocedora de todos los remedios naturales de la época, más tenía esa fama de sanadora, habiendo realizado curaciones realmente increíbles y que le dio la fama a toda la gente de Alemania de esa época. Fueron tales sus milagros, tanto viva como después de muerta, que subió al santoral. En realidad ella murió en febrero del año 778, pero la fiesta se pasó al 1 de mayo y tiene una explicación, como muchas otras fiestas, para intentar cristianizar una fiesta pagana. Siglos más tarde del fallecimiento de Santa Walpurga, sobre el siglo XVI, XVII y XVIII, las justicias eclesiásticas alemanas y las civiles hicieron que esta noche fuera la noche por excelencia de la caza de brujas, quemando y asesinando a centenares de mujeres cada vez que se aproximaban estas fechas. En realidad, eran pobres mujeres que normalmente vivían solas, se dedicaban a sus trabajos, a sus labores, a sus plantas y en ocasiones habiendo ayudado a muchas personas de la población. Pero estos locos las asesinaban simplemente por la histeria colectiva de que el demonio estaba en todas partes. En realidad, aunque dicen que en esta noche los dos mundos se mezclan, el de los vivos y el de los muertos, como pasa la noche de Todos los Santos, es una fiesta de color, de luz, de amor, de fuego, de flores, de todo tipo de socialización, de bailes, de fiestas, una fiesta de amor, una fiesta de luz. En España tenemos estas tradiciones, aunque se llamen de otra manera, las decoraciones de los patios andaluces con todo tipo de flores y de ramos y de arte floral en general, todo el tema relacionado con la decoración de las cruces, también con flores en muchas otras zonas, las limpiezas de romero en zonas de Castilla-La Mancha, es decir, una fiesta de energía y de luz y de limpieza. Estás entrando en la sección Curiosidades. Hablamos de la espada de 2 manos. La espada de 2 manos supuestamente perteneció a Sir William Wallace, el icónico héroe que nació en el año 1270 y que murió en el año 1305. Aunque no existe ninguna documentación que demuestre la propiedad de Wallace, la historia oral de la espada la sitúa en las batallas de Stirling Bright y Falkirk, en la que Wallace luchó por la independencia de Escocia.
Después de su ejecución, en el año 1305, se dice que la espada de la batalla fue presentada al gobernador John de Menteith del castillo de Dumbarton, mientras que se construyó una nueva empuñadura que se desplomó en el año 1505. La hoja real de la espada pertenece al siglo XIII. La espada está en la exhibición en el monumento de Wallace, en Stirling, Reino Unido. Titicaca, el lago más alto del mundo. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, situado en la meseta andina entre Perú y Bolivia, a una altitud de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es considerado uno de los lagos más sagrados de América del Sur y ha sido venerado por las culturas indígenas locales durante siglos. El lago es también conocido por su diversidad biológica única, con más de 500 especies de animales y plantas que se encuentran exclusivamente en su ecosistema. El lago Titicaca es el hogar de una serie de islas flotantes hechas a manos por los huros, una comunidad indígena que vive en el lago. Estas islas están hechas de totora, una planta acuática que crece en el lago. Los huros han vivido en estas islas flotantes durante siglos y han desarrollado una forma única de vida basada en la pesca, la caza y la artesanía. Además, la navegación en balsas de totora, que todavía se practica en el lago Titicaca. El lago Titicaca es también famoso por su arqueología precolombina, ya que se han descubierto numerosos sitios arqueológicos en sus orillas y en las islas circundantes. Uno de los sitios más destacados es la Isla del Sol, que se cree que fue un importante centro religioso de la cultura inca. En la isla se pueden encontrar numerosos templos, palacios y terrazas, así como petroglifos y objetos ceremoniales de la época inca. El lago Titicaca es sin duda uno de los lugares más fascinantes e interesantes de América del Sur, que ofrece una experiencia cultural y natural totalmente única. Y terminamos hablando. ¿Sabíais que el océano Atlántico debe su nombre al titán Atlas? En efecto, de Atlas, un titán de la mitología griega, nace el nombre del océano más joven del planeta y el segundo en extensión, el océano Atlántico. Asimismo, si bien de forma indirecta, el nombre del titán fue utilizado para nombrar al conjunto de mapas. El mito de Atlas está ligado directamente con la denominada titanomaquia, es decir, la feroz guerra entre los titanes, que dominaban el mundo, y los dioses encabezados por Zeus, que intentaban derrocarlos. Hijo del arcaico gigante Jápeto, Atlas lideró la resistencia ante el ataque de los olímpicos, librando una cruenta batalla que finalmente derribaría en la derrota de los titanes y en el nacimiento de una nueva era gobernada por los hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Al igual que su hermano Prometeo, Atlas fue condenado a un sufrimiento eterno, aunque Prometeo logró liberarse. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El Lupo y los Brownies, extraído del libro Legend Rustics de George Sand y del blog Criaturas del Sotobosque de Olaf Erlandsen. En la región de Brenne, una tierra en el interior de Francia plagada de estanques, aún se cree en la existencia de un espíritu maligno que acecha a los viajeros. Se trata del Lupo, y aunque se desconoce su auténtica forma, ya que su descripción varía según la localidad, se sabe a ciencia cierta que tienta a la gente llamándola con voz humana. En Legend Rustics podemos leer el caso de un viajero que pudo haber tenido un destino fatal de no haber sido por su guía, que le advirtió sobre el modus operandi del Lupo. Según lo que nos cuenta Amandine de Dudebon, bajo el seudónimo de George Sand, el Lupo
llamó con voz suave y burlona a su víctima riéndose con un cuando atravesaba sus parajes en plena noche. Al girarse el viajero no vio a nadie y le dijo a su guía que debía haber alguien en los alrededores bastante sorprendido por la presencia de los dos caminantes. Este no le respondió y siguieron caminando por el oscuro paisaje plagado por las retorcidas sombras de los tocones y árboles desnudos. La voz invisible les persiguió y volvió a repetir su gritito de forma tan alegre y burlona que el caminante acabó por reírse y preguntó, dirigiéndose a la voz: «Bueno, ¿qué es lo que ocurre?». Esta vez, el guía sí reaccionó y, santiguándose, le mandó callar, implorándole que no volviera a responderle a aquella voz o estarían perdidos. Por nada del mundo debía escucharla ni pararse a hablar con ella. Aquella entidad era el Lupo, un ser perverso y retorcido al que alguna vez han visto posado sobre los árboles. En un principio bromea contigo, se ríe y con sus palabras poco a poco te va alejando del camino. Es capaz de encandilarte con las más recambolescas historias. Intenta atraparte contándote los jugosos secretos de los demás, provoca tus celos hablando de los amantes que pueda tener tu pareja o, en caso de estar soltero, te promete las citas más ardientes. Tan solo tienes que seguirle. No hay nada que el Lupo no pueda revelarte. Al final, la voz se detiene y te das cuenta de que estás frente a uno de los numerosos estanques que hay en Bren. Sus aguas son cristalinas y junto a tu imagen se reflejan todas las historias que este demonio ha ido sembrando en tu cabeza. Cuando te inclinas para verlas mejor, es entonces cuando el Lupo te empuja y deja que te mueras ahogado en las frías y cenagosas aguas. Lo último que sus víctimas ven es al Lupo sobre la rama de un árbol riéndose y respondiendo a la primera pregunta que le hiciste. ¡Ja, ja, ja! Esto es lo que ocurre. Los brownies. Estas criaturas tienen varios nombres según la localidad. Se llama Buca en Gales, Bodach en las tierras altas de Escocia y Fenodiri en la isla de Man. Tiene varias características por las que se les puede reconocer con facilidad. Típicamente es un hombrecillo velludo, de tez oscura y arrugada, que muchas veces suele andar desnudo o vestido con ropas pardas y harapientas. Si bien los brownies de las tierras altas no tienen dedos ni en las manos ni en los pies, los brownies de las tierras bajas no tienen nariz. Por lo general, el brownie adopta una casa de la que cuida, tiene un gran sentido de la responsabilidad y sale por la noche a cosechar, trillar, segar y en general a hacerse indispensable. Gustosamente realizará las labores que los criados dejaron sin hacer, si cree que se lo merecen, los hostigará por su holgazanería. En Escocia, los brownies ayudan a elaborar la cerveza. No obstante, por todos sus quehaceres, el brownie no esperará más que un cuenco de nata o de la mejor leche y una torta untada con miel. En efecto, si algo más le ofrecen, se ofenderá y se marchará, como ha hecho tantas veces cuando un amo de casa bondadoso le ha dejado más cosas de las que quiere el brownie. El brownie llamado Kilmulis, que vaga en torno a las ruinas, se caracteriza por su enorme nariz y carece de boca. Probablemente los alimentos se los mete por la nariz. Sin embargo, este brownie es más bien pesado y le encanta gastar bromas y por ello puede resultar un estorbo más que una ayuda. Amigos de Vía Incógnita, saltos en el tiempo, un tema realmente apasionante. ¿Cuántas películas de nuestra infancia sobre esta temática nos han hecho fantasear o imaginar con viajes al pasado o al futuro? Hoy, la ciencia sostiene que a través de la materia oscura, teóricamente se podrían realizar, siempre pensando hacia el futuro, estos viajes en el tiempo, pero lamentablemente nos encontramos muy lejos de poder conseguirlo. Hoy, cuando los amigos Miguel Moraleda y Mamen Galisteo ponían algunos de estos casos sobre la palestra,
uno no puede evitar preguntarse cómo es posible. Casi nuestra mente no es capaz de asimilar tan formidable e increíble proeza. Solo pensar en ello nos lleva a alejarnos del tiempo en el que vivimos. Pensar en mundos paralelos, en dimensiones diferentes, en saltos en el tiempo o incluso en bilocaciones, otro de los temas a tratar hoy en el programa, nos parece totalmente imposible. Es algo que podría rozar lo absurdo, sin embargo, los testimonios están ahí. Y por supuesto, como he indicado en muchas ocasiones, son testimonios totalmente honestos, porque cuando los testigos relatan hechos, condiciones o son capaces de ver, por ejemplo, edificios que nadie sabía que existían en años anteriores, cuando son capaces de ver y detallar un tipo de vestimentas, cuando son capaces de dar el año que pone en el cartel de un comercio, sin que estos supieran que en ese lugar se encontraba dicho comercio y que coincide con los archivos, desde luego que la verdad está por delante en este tipo de testimonios. Y más increíble son los pocos casos de interactuación con personas de ese otro tiempo, el poder hablar con gente que no está en nuestra realidad, el poder sentir, tocar o andar sobre un camino inexistente hoy en día. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué circunstancias hoy desconocidas para nosotros llevan a ciertas personas durante un pequeño espacio de tiempo a trasladarse a lugares y ver a personas que hace muchos años que desaparecieron? Si la ciencia no es capaz de dar respuestas, mucho menos lo podremos hacer nosotros. Desde luego, esa verdad está ahí, esperando a ser descubierta, y tal vez algún día, algo que hoy nos parece increíble e imposible, sea para aquellos que precisamente vivan en el futuro próximo, algo totalmente normal. No importa si nosotros somos más o menos escépticos en este tipo de temáticas, lo que no podemos ser es negacionistas. Eso sería un terrible error, y más con el tipo de casos que hoy hemos tenido en el programa. Ser escépticos está bien, es ponerlo en duda todo, cosa que dudar trae siempre sabiduría. Ser negacionistas es garrafal, porque nos convertiría en unos auténticos ignorantes. Vivimos el presente, y no nos preocupa otra cosa que no sea nuestro día a día, nuestra propia supervivencia o nuestros propios problemas. Disfrutamos del presente como si no existiera ni el mañana ni el ayer. Pero recordad, amigos, como dice cierta frase célebre, siempre es bueno poner un pie en el pasado para impulsarnos imparables hacia el futuro. Buenas noches, amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.